forma parte del esqueleto de la cabeza y de la cara. Está constituido por múltiples huesos que se articulan entre sí por uniones inmóviles, originando una estructura cuya función principal es la de proteger al encéfalo y dar alojamiento a los órganos de los sentidos y a las aberturas hacia el exterior de los aparatos digestivos y respiratorio. La única excepción de este patrón general es la mandíbula, que constituye un hueso del cráneo independiente con articulaciones móviles al servicio de la masticación. Desde el punto de vista morfológico, como por su desarrollo embriológico, el cráneo puede dividirse en dos partes: la porción craneal o neurocráneo, que forma un estuche óseo para el encéfalo, y el esqueleto facial o viscerocráneo, que da soporte a los componentes de la cara, constituyendo las aperturas de los aparatos respiratorio y digestivo. No obstante, el esqueleto facial está totalmente adosado a la porción anterior y caudal del neurocráneo, por lo que algunos huesos forman parte del mismo tiempo de las paredes del neurocráneo y del viscerocráneo. El neurocráneo tiene el aspecto de un ovoide hueco, con un eje mayor en el sentido anteroposterior y con el extremo posterior abultado. En su polo anterior presenta adosados los huesos de la cara, y en su extremo posterior se apoya sobre la columna vertebral, estableciendo la articulación cráneo-vertebral. En este extremo posterior se encuentra un amplio orificio del agujero magno de comunicación del encéfalo, alojado en el neurocráneo, con la médula espinal alojada en el conducto vertebral. Las variaciones de la morfología general del neurocráneo son abundantes, se pueden definir mediante el índice cefálico, que es la relación existente entre las dimensiones de los ejes transversal y anteroposterior. Se denomina el cráneo, así se denomina al cráneo braquicéfalo, dolicocéfalo, mesocéfalo, respectivamente, según predomine el eje transversal o longitudinal, o no predomine ninguno. El neurocráneo está formado por 8 huesos: un frontal, 2 parietales, 2 temporales, un occipital y un etmoides, y un esfenoides, y puede dividirse en unas dos regiones: una superior, bóveda craneal, y otra inferior, base del cráneo. En la descripción de todos los huesos hay que considerar dos caras: una endocraneal, que mira al interior de la cavidad, y otra exocraneal, que mira al exterior. En los apartados que siguen se describen los rasgos anatómicos más relevantes de los huesos del neurocráneo. En su vista, en la norma lateral, vemos aquí un cráneo, su norma lateral derecha. Tenemos anterior está el frontal, que se articula detrás con los parietales, y la parte más posterior con la escama del occipital. Inferiormente se articula mediante las alas mayores de los esfenoides con los huesos temporales, con la escama del temporal, formando una estructura, la estructura del téreo, y hacia atrás el asterium, en forma de estrella. El téreo es importante ya que en su parte interna la arteria media va al entrar al cráneo, va a labrar un canal, va a ser más o menos importante, dependiendo del individuo. Puede hasta en una forma llegar a formar un túnel. Cuando ocurre una fractura en esta región del cráneo, el individuo puede llegar a puede poner en peligro la vida, y puede haber un sangrado que se llama un hematoma epidural, el cual se puede formar poco a poco y puede llevar consigo a un ataque de ictus. Los huesos de la bóveda craneal son planos y están compuestos estructuralmente por una lámina central de hueso diploide tapizada por ambos lados por sendas láminas de hueso compacto, la lámina o tabla externa y la lámina o tabla interna. El periodo que tapiza la lámina externa se denomina pericráneo. Numerosas venas se alojan en el diploide, conductos diploicos. En la base del cráneo, algunos huesos adoptan el aspecto de masas voluminosas. Estas regiones es característico que el hueso esté hueco en su interior, presentando una cavidad ósea, sendos óseos revestidas de mucosa que se van a abrir hacia la vía aérea nasal, ¿sí? Cuando las cavidades aéreas son múltiples y pequeñas, se denominan celdías. En ocasiones, las celdías no se alojan de forma exclusiva en un hueso, sino que establecen en la zona de contacto con los huesos de esa misma región. Esa fractosa con hemiceldillas
que al contactar con una superficie complementaria del hueso vecino se transforman en cerillas mixtas. La presencia de cavidades aéreas en el espesor de muchos huesos consigue que el cráneo, a pesar de su en forma de un estuche resistente, sea relativamente ligero de peso. Los huesos se unen por sus bordes mediante sinartrosis, las cuales dibujan líneas irregulares denominadas suturas. Las suturas son aparentes en las personas jóvenes, pero con la edad los huesos se fusionan y en muchos casos se pierde el sitio donde se fusionan. Toda la indicación de su posición inicial. Por esta razón en esta imagen de inicio craneofacial, tenemos los huesos de la calvaria separados, el frontal, los parietales, el occipital, también de la cara.